Desde hace muchos años, un buen amigo lleva recorriendo el mundo con un sentido y con una misión. Tengo en las manos un libro que, bueno, no le hace falta sinceramente ninguna promoción. Y no le hace falta porque se ha convertido en sí mismo en un fenómeno extraño. No es habitual que un ensayo periodístico, no una novela, sino un ensayo periodístico, alcance las cúspides de las listas de ventas en este país, desplace a otros libros muy importantes y sobre todo se mantenga semanas y semanas. Hablamos de ese milagro esta noche y lo hacemos porque esa excusa de hablar de un fenómeno literario nos va a permitir viajar por el mundo y sobre todo nos va a permitir hacer algo que nos encanta en Milenio 3, que es viajar por el tiempo. Javier Sierra lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo, trazando pistas para llegar a lo que esta noche nos presenta de forma seguro fascinante. Él lo ha llamado la ruta prohibida y queremos embarcarnos esta noche y no otra en esa maravillosa ruta. Porque muchos podrán pensar que uno que es amigo, se considera buen amigo de don Javier Sierra, le trae para hablar de su libro y que venda mucho más ejemplares, pero es que en pocos casos, desde luego, se puede decir eso de que no le hace ninguna falta. Muchos éxitos, muchísimos, y este es una especie de cuaderno de campo muy personal. Si está aquí Javier esta noche, es sobre todo para intentar que muchísima gente, lo hemos estado hablando antes de ponernos frente al micrófono aquí en la nave del misterio, es para intentar que muchísima gente que circula por España a estas horas, para gente que está haciendo guardia en una fábrica, para gente que está fabricando el pan que comeremos mañana, para gente que está cuidando enfermos o que está enfermo, para toda esa gente haya un viaje maravilloso en el tiempo, con la música y con sus aventuras y con su escritura. Esta noche, Javier Sierra y un viaje de verdad inolvidable. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio, lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Por cierto, que empezábamos con una frase que inicia esta ruta prohibida. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Noche de muchas sorpresas y diversas, algunas increíbles, que quizá en alguna ocasión contemos, pero así es la radio y su magia. Una cosa muy rápida antes de saludar a Javier, una cosa muy rápida porque también nos ha pillado casi a contrapié un viaje que puede ser maravilloso y que tiene que ver con la ruta prohibida de alguna forma, porque más prohibidos que los templarios, pocos. Nos vamos a Ponferrada, viaje express, 14 de diciembre, o sea, en 2 semanas. Eso es, en 2 semanas aterrizará la nave del misterio en el castillo de Ponferrada. Vamos a hacer desde allí un programa porque se inaugura este castillo después de algunas restauraciones con una biblioteca templaria que han construido y ahí aterrizará la nave del misterio para contar todo lo que está pasando. 14 de diciembre, Ponferrada, tenéis que escribir a Radio Ponferrada o llamar allí para intentar conseguir alguna entrada. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Buenas noches, Carmen. Tú has donado libros a esa biblioteca templaria que va a ser una maravilla, dice. ¿Cómo no voy a donarlos? Porque ese castillo de Ponferrada, está sobre el Camino de Santiago, fue caja fuerte de los templarios en la Edad Media y es el lugar que se ha elegido para que acoja, yo creo que la primera biblioteca sobre el temple especializada, abierta al público y a investigadores de todo el país, así que, estamos de enhorabuena. Bueno, sería un argumento perfecto para restablecer el honor de los templarios que podía incluirse en este viaje. Hablamos de los últimos acontecimientos ocurridos en el Vaticano en torno a esos documentos que hablan de los templarios. Nos contabas tú, Javier, hace escasamente 3 semanas. Tengo este libro en las manos y he de decir que he sentido muchas emociones antiguas, en el buen sentido,
La emoción a flor de piel, La aventura, El diario de campo. Muchos casos que estaban ahí y que nunca habían alcanzado, primero, antes de comenzar el viaje, en busca de esa inscripción en una lápida que además hemos visto juntos. Ese es el tema. Hace un año, Carmen, tú y yo y Paloma Gómez Borrero y Eva, que está ahí. Eva, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de que estés esta noche aquí con Martín, además, ¿eh? Sí, sí. Al que le damos la bienvenida y la bendición cósmica milenaria. Muchísimas gracias. Pues fíjate, los cuatro estábamos antes a la lápida. Hace un año, los cuatro con Paloma Gómez Borrero nos acercamos a ese muro casi, olvidado desde luego y oscuro, cerca del baldaquino famoso del Vaticano, y nos asomamos a una lápida negra que está a la altura de los ojos, donde se lee el nombre de un papa. Detrás de esa lápida de mármol está enterrado Inocencio VIII, uno de los grandes pontífices del Renacimiento, y se lee esa inscripción Novi Orbi Suo Aevo Inventi Gloria, que en castellano significa suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. No sé cómo es posible. Nada raro si no fuera porque Inocencio VIII muriera en julio, en la última semana de julio de 1492, 8 días exactos antes de que Cristóbal Colón zarpara del puerto de Palos rumbo a América. El propio Colón zarpó hacia su aventura infinita sin saber que Inocencio VIII había muerto. Y sin embargo alguien, el señor encargado de redactar ese epitafio donde se glosaban los méritos del pontificado de este hombre, de Giovanni Battista Cibo, que fue su nombre secular, decidió atribuirle un mérito que según nuestros libros de texto, según nuestra historia oficial, pues no le corresponde. Le correspondió en todo caso a su heredero, a su sucesor, Alejandro VI, el primer papa español de la historia, que fue el que pactó con los reyes católicos, digamos, el reparto americano. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Es un simple error o hay mucho más? Es decir, Inocencio VIII ya estaba al tanto de la existencia de América. Bueno, 1001 indicios que yo he investigado en estos últimos años y que recojo parcialmente en La Ruta Prohibida indican, subrayan que Inocencio VIII sabía que había tierra mucho más allá de las columnas de Hércules. 1:47, siempre en directo, que no se nos olvide, Carmen, abrimos líneas de contacto porque habrá muchas preguntas y, ¿por qué no?, algunas polémicas, porque caramba, es que son cientos de páginas preñadas de misterio, de emociones y sobre todo, importante, de datos, de documentos. Los ganadores de esos libros que sorteamos, 5 ejemplares de La Ruta Prohibida y otros enigmas de la historia, publicado por Planeta y escrito por nuestro invitado, por Javier Sierra. Pues entre todos aquellos que escriban al 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, vuestras preguntas, que seguro que hay muchísimas a lo largo de la noche, porque además que es un libro plagado de enigmas, y que es plagado de historia y de anécdotas curiosas, que bueno, a quien le toquen esos 5 libros van a disfrutar tremendamente. Javier Sierra, La Ruta Prohibida y otros enigmas de la historia. Estamos todos, porque también por supuesto está nuestro compañero Carlos Largo, y las músicas, que ya hemos dicho que creemos que esta noche son esenciales para viajar con la mente y con el corazón, a cargo, como no, de Juanma Frasquet. Vamos a ver, Javier, entremos en faena porque claro, solo nos va a dar tiempo a tocar algunos misterios. Tú le has dado muchas vueltas, y no solo tú, sino muchos autores. Se ha puesto de moda, ¿verdad? Es curioso ver las listas de ventas, luego podemos hablar de eso, y cómo de repente parece que todo el mundo acude ahora a lo que era heterodoxo y casi bestia negra, que es la novela histórica de misterio. Y tú de repente, cuando todo el mundo está intentando, por lo menos, tener una 10ª parte del éxito de La Cena Secreta, das un giro y vuelves al ensayo, recopilas una serie también de artículos maravillosos que surgieron hace un tiempo en el diario El Mundo, de un impacto tremendo, pero además añades un montón de secretos de tus cuadernos de campo. De acuerdo, hay unas cuantas cosas que son espejos de lo insólito, que nos demuestran que no todo está descubierto, pero nos suena muy fuerte que un papa supiera algo de América antes de que llegase Colón. Estamos dándole vueltas a una cosa que parece que va ganando fuerza, o todavía la ortodoxia, los historiadores con peso, vamos a llamarlo así, se niegan en redondo. ¿Y qué explican de esta lápida? A que parece la historia, la sinopsis de una muy buena novela.
Bueno, no lo es. De hecho, es algo histórico, real. Tuviste la placa con tus propios ojos y eso en un sitio muy discreto, por cierto. Sí, no es fácil pero que cualquiera puede verlo. Es decir, sí, yo cierto. recuerdo cómo se fue montando un corrillo alrededor nuestro cuando estábamos observando esa lápida, porque empezamos a hacerle fotos a una esquina oscurísima sobre todo de la tú y yo lápida. tenemos unas expresiones muy elocuentes cuando vemos algo misterioso. Pero fíjate, yo creo que ha llegado el momento de escribir un ensayo y no una novela, porque, como tú muy bien decías, las estanterías de todas las librerías de este país, y no solo de aquí, sino también de otras partes del mundo, se han llenado de novelas de intrigas históricas, muchas de ellas que ni siquiera son, bueno, ni intrigas ni históricas, es decir, muchas son inventadas totalmente. Y creo que había llegado el momento de explicar a los lectores qué hay de verdad y qué hay de ficción en muchas de estas cosas. No solo en mis propias obras, sino también en las obras de otros autores. Y de paso también dar una buena andanada de enigmas históricos sobre los que se podrían construir novelas. La historia de Inocencio VIII es perfectamente novelable. Pocos saben que Inocencio VIII fue el último pontífice de la cristiandad que intentó con todas sus fuerzas, con todo su tesón, organizar una cruzada con la que reconquistar Tierra Santa. Era la verdadera obsesión de este papa. Quería ser el artífice de la 9ª cruzada, que sería la que devolvería el esplendor a la cristiandad después de la vergüenza de haber perdido los santos lugares. ¿Qué ocurre? Que no tenía dinero. No tenía suficiente oro con el que financiar esa expedición y pagar a las tropas que tendría que contratar forzosamente en toda Europa, aunque sí que había conseguido ciertas alianzas con monarcas europeos para ese propósito. Pero le faltaba lo más importante, que era el apoyo financiero, y parece que recurre, y esto hay hilos sutiles en la historia muy interesantes, parece que recurre a Cristóbal Colón, genovés como él era de una familia noble genovesa, Giovanni Battista Cibo, acude a este otro genovés, a Cristóbal Colón, y discute con él o trata de llegar a un pacto con él para que él sea el que le dé esa financiación. Esto parece fruto de la inventiva, pero en el archivo de la Catedral de Sevilla, en el archivo del Cabildo de la Catedral de Sevilla, se encuentra un oscuro texto manuscrito de Colón, de más de 70 páginas, de su puño y letra, que se conoce con el título de El Libro de las Profecías. En ese Libro de las Profecías, Cristóbal Colón se presenta a sí mismo como un enviado de la divina providencia para recaudar el dinero necesario con el que pagar una cruzada que reconquiste los santos lugares. A mí se me ha puesto un poco la carne de gallina hacia el gesto, porque ese libro de las profecías le hemos seguido la pista en alguna ocasión, ¿verdad? Sí, en alguna pista. Hay reediciones, pero muy poco conocido, es increíble, ¿no? Sorprende mucho porque el libro más conocido de Cristóbal Colón es el Diario de a Bordo, un libro que se ha reimpreso en infinidad de ocasiones, que se ha regalado con revistas populares cuando se cumplió el 5º centenario del descubrimiento de América, sin duda muchos oyentes lo recordarán, en 1992, pero sin embargo, fíjate, del Diario de a Bordo no conservamos el texto original, el texto de puño y letra, manuscrito de Colón, son copias de copias. El único texto con formato de libro que se conserva de Colón es este Libro de las Profecías. Pero fíjate qué curioso. Conservamos las 74 primeras páginas. Cuando tienen que arrancar las profecías, la que daría el título al libro, una mano negra en el pasado, no sabemos ni quién, ni cuándo, ni cómo, arrancó esas páginas y el manuscrito está incompleto. Solamente poseemos la introducción de Colón, donde él mismo se presenta como enviado del Altísimo, incluso justificándolo con su propio nombre. Cristóbal, en latín Cristóforo, viene de Christoferens, el portador de Cristo, y él creía que tenía que portar a Cristo a Jerusalén, nada menos. Con lo cual, como mucha parte del mundo de la historia heterodoxa sostiene, Colón sabía muy bien a dónde iba, o por lo menos tenía lo que se llamaría hoy en día información privilegiada, y en ese círculo interno muy reducido de personas que también sabían algo podía estar este papa. Sí, y para completar ese círculo yo tuve que hacer varios viajes en sentidos opuestos. Uno de ellos al otro extremo del Mediterráneo, a Estambul, al antiguo palacio del Topkapi, al antiguo serrallo
de los sultanes otomanos. Y no me digas que ya encuentras escrita alguna pista sobre Colón también. Escrita efectivamente en un documento histórico que es quizá el mapa más conocido de la historia de Turquía, es el mapa de Piri Reis, aparece incluso en los billetes de banco de ese país, y ese mapa, que es un mapa de 1513, es decir, pocos años después del descubrimiento de América, es elaborado por un navegante turco que no cruza jamás las columnas de Hércules, no pasa el estrecho de Gibraltar ni llega a América, pero América está cartografiada por primera vez en un mapa en su latitud y longitud correcta. Por primera vez aparecen cosas que no se habían descubierto en 1513, como los Andes, como el trazado completo del río Amazonas, como las Islas Malvinas, en fin, una serie de detalles cartográficos de una precisión exquisita. Y dice Piri Reis en un texto sobre ese mapa, que es sobre piel de animal, que él ha confeccionado esa carta de navegar en base a documentos antiguos, muy antiguos, algunos incluso de la época de la Biblioteca de Alejandría, y también basándose en el testimonio de un piloto de Colón que le confesó que don Cristóbal Colón, Columbu en el texto, llegó a las costas de las Antillas por primera vez en el año de gracia de 1485. Ahora es cuando habría que decir eso, Javier, que tú y yo decíamos de que escuchen la música, ¿verdad? Sí, escuchen la música. Estamos navegando hacia mares desconocidos y remotos. Piri Reis, un misterioso papa, claro, lo que tú dices, digno de novela, pero ahí están los documentos que se pueden tocar. Se pueden tocar y se puede reflexionar sobre ellos, aunque muchos expertos hayan preferido no hacerlo lo han considerado poco más o menos que un error de transcripción. Pero fíjate, 1485 es un año particularmente llamativo en la vida de Cristóbal Colón. Particularmente llamativo porque se sabe muy poco de lo que ocurrió en ese año. En 1484, a finales del 1484, Cristóbal Colón se decepciona enormemente con el rey Juan II de Portugal, porque, conocedor del proyecto de Cristóbal Colón de abrir una ruta nueva con las Indias, el rey Juan II piensa que no necesita a ese loco venido del extranjero, fleta su propio barco con pilotos portugueses y lo manda mar adentro. Ese barco se desarbola, naufraga, tiene muchos problemas en su ruta, regresa con el fracaso de la misión grabado en la frente de aquellos hombres, y Cristóbal Colón se entera, sabe que el rey le ha traicionado, abandona al rey Juan II de Portugal, desaparece durante un año de la faz de la historia, y en 1486 se arrodilla ante los reyes católicos y les pide financiación y apoyo para su proyecto, convencido de una manera impresionante de que hay tierra. Es como si la hubiera pisado. Tal vez el mapa de Piri Reis nos esté dando una información verdaderamente revolucionaria, y es que efectivamente Cristóbal Colón pudo haber puesto pie en 1485 en América por primera vez. Claro, todo esto nos obligaría a reescribir la historia del descubrimiento, y nos obligaría desde luego a reflexionar de manera distinta sobre lo que significaba en el mundo del Renacimiento el término información privilegiada. Noche de muchas sorpresas, lo vais a sentir, porque es curioso. Luego tengo que preguntarte, aparte de escuchar a los oyentes en el 7640 o en milenio3@cadenaser.com, si del puñado, del mazo de enigmas que se pueden tocar, repito, y que están ahí, ¿cuántas veces te han dicho eso de error de transcripción? Echa un poco la memoria a rodar, porque nos vamos a sorprender. ¿Cuántas veces la arqueología o historia oficial ha acudido al error como argumento de algo que parece que abre un abanico insólito, que da mucho juego, cierto es, pero que está ahí y que hay que investigar? 5 libros de la Ruta Prohibida y otros enigmas de la historia de Planeta. Yo creo que el viaje va a seguir por diferentes épocas y personajes. ¿Qué le pasó a Napoleón dentro de la Gran Pirámide? ¿Conocéis la historia de una monja que, según ciertos expedientes, llegó al Nuevo Mundo sin abandonar jamás su convento en las frías estepas sorianas? ¿Qué pasa con la tumba de Alejandro Magno? Volvemos en unos minutos con la Ruta Prohibida. Milenio 3,
Iker Jiménez. Cadena SER. Vencidos, perseguidos pero nunca rendidos. Descubre la historia más completa de los guerrilleros españoles en la Guerra de la Independencia. Como lobos hambrientos. Los héroes populares en armas contra el gran ejército de Napoleón, de la mano del historiador y periodista Fernando Martínez Laínez. Como lobos hambrientos. Ganadora del 5º premio Algaba. Cuéntanos algo desde el otro lado. Las morenas arrugas del guardián del cementerio latino de Terrasanca dieron paso a una rápida sonrisa cómplice. Síganme, por favor. Iskander era el nombre que los árabes daban a Alejandro Magno y por lo visto era también un excelente ábrete sésamo en aquella parte de Egipto. Mientras nos adentrábamos en aquel desolado camposanto cristiano, Baual me explicó que los musulmanes todavía consideran al macedonio un profeta y que debía ser un honor para aquel hombre que unos desconocidos le preguntaran por su tumba. Continuamos nuestra ruta, nuestro viaje, nuestra travesía cósmica hacia el pasado y quizá hacia el futuro. La sensación de que quedan muchos enigmas por el camino, enigmas que siempre han sido maltratados. Ahora les ponemos la lupa del conocimiento y de la curiosidad humana. Incluso hay que decir, algunos han sido un gran anhelo durante siglos, perseguidos. La tumba de Alejandro, madre mía. Anda que no se ha hablado de esto, Javier. Sí, una tumba ante la que se arrodilló emocionado Julio César, rindiéndole honores de jefe de Estado y observando dentro de un sarcófago que se describe en las crónicas como transparente, como si fuera de cristal, de alabastro, y todavía inerte, intacto, el cuerpo del general griego, perfectamente conservado. Bueno, esto puede ser leyenda, puede no serlo, pero lo cierto es que a partir de un determinado momento el soma, que es como se conocía el cuerpo de Alejandro, desaparece de la faz de la historia y no se sabe muy bien cuál es su destino actual. Algunos hablan de que podía estar enterrado en el oasis libio de Siwa, donde bueno, este prodigio de la historia recibió la iniciación como hijo de Amón y se coronó gracias a esa iniciación faraón de Egipto. Otros hablan de que pudo haberse perdido incluso en tierras turcas, en la actual Constantinopla, de la que hemos salido hace unos minutos antes de las noticias, hablando del misterio de Pidireis. Pero yo estuve buscándolo en la ciudad que fundó, en Alejandría, especialmente en un cementerio que ya existía cuando Alejandro fundó la ciudad, que es el que hoy se conoce como Cementerio Latino de Alejandría. Es un lugar que está dividido en dos por una carretera moderna. En el lado de la izquierda están las tumbas nobles, mausoleos, incluso algunos con forma de pirámide, con vampiros grabados en los dinteles de algunos panteones familiares que me llamaron poderosísimamente la atención. Y el lado de la derecha es un huerto prácticamente sin lápidas, aunque formó parte del antiguo cementerio, y en medio de ese huerto, en un socavón cubierto por eucaliptos que tapan casi totalmente ese cráter, hay una enorme roca de alabastro pulido, perfecta, sin una sola inscripción, pero que debió pertenecer a un personaje muy importante de la Alejandría antigua. Hoy se sabe que esa roca de alabastro estuvo cubierta por un túmulo, por una especie de montaña artificial, y que albergó el cuerpo de alguien muy importante. Las investigaciones de Jean-Yves Semperer, que es un egiptólogo francés que ha estado reconstruyendo digitalmente el faro de Alejandría, basándose en las rocas que ha encontrado bajo el mar Mediterráneo en esa zona del país de los faraones, dice que sin duda tuvo que ser esa piedra de alabastro parte del recubrimiento del soma del cuerpo de Alejandro Magno. Así que hacia allí encaminé mis pasos y allí estuve, bueno, tratando de encontrar alguna pista de este Alejandro. Lo decíamos antes, ¿verdad? Con esta música que procede de la banda sonora de Alejandro, que tú me decías, casi un poco en secreto, que desvelo yo ahora,
que podías ver el cementerio. Con estas músicas podías ver ese lugar. Puedo ver este lugar y puedo ver otro de los lugares donde se dice que estuvo enterrado Alejandro Magno. En concreto, la mezquita de Nevi Daniel. La mezquita de Nevi Daniel está en el corazón de la moderna Alejandría, en medio del tráfago de calles y de actividad humana que hay en ese punto. Y en el centro de esa mezquita hay un gran agujero por el que unos pocos privilegiados hemos podido descender. Y dentro de ese agujero hay una sala antigua, muy anterior evidentemente a la construcción de la mezquita, porticada, que probablemente fue también la tumba de alguien notable, no sabemos si de Alejandro, pero de alguien notable sin duda. Corre una leyenda que es muy famosa en la moderna Alejandría, que dice que mientras estaban despejando esos subterráneos bajo la mezquita, de indudable valor arqueológico, un corrimiento de tierras hizo un boquete enorme en la calle enfrente de la mezquita, y una mujer que estaba esperando en ese momento el paso del autobús cayó dentro de ese boquete y desapareció. Hoy en el Cairo y en Alejandría, en ambas ciudades, se habla de que lo que ocurrió en ese momento fue que el propio Alejandro, viendo su tumba a punto de ser profanada, decidió llevarse a una mujer en prenda, quizá para evitar o para pedir un rescate a cambio de la integridad de su propia tumba. Leyendas árabes, sin duda, son muchas las que se mezclan en estos lugares arqueológicos, pero que en muchas ocasiones son emocionantes también de perseguir. Pues como veis, esta noche es de exploración, de viaje, sobre todo con la lupa del corazón y del alma muy abierta, muy extendida, para captar toda la esencia de lugares, de músicas, de viajeros, de historias, de documentos, y por supuesto, esta, como cualquier otra noche, está surcada con los mensajes en el 7640 y en milenio3@cadenaser.com, más hoy que sorteamos esos 5 ejemplares primorosos de La Ruta Prohibida, y que hay un interés tremendo por un montón de temas, tanto de gente que ha leído ya el libro como que no, que lo desconoce. Bueno, hay gente como Francisco que dice: buenas noches familia, me gustaría felicitar a Javier por su magnífico trabajo, lo estoy leyendo y es una pasada. También hay muchas preguntas, como la de Sergio desde Talavera, que nos dice: saludos milenarios, ¿puede ser que el prenauta Alonso Sánchez de Huelva fuera un enviado del Vaticano? Uy, qué pregunta. Pregunta este amigo oyente, que era Samuel. Sergio desde Talavera. Sergio. Por un personaje que aquí queremos mucho, le tenemos mucho cariño, hay que decirlo, que surca también los mares más o menos marginales de la historia. Pero déjame decir una cosa, Javier, que a mí me fascinó. En Cuarto Milenio viajamos a Huelva e hicimos una cosa que me pareció entrañable, pero a la vez muy cruda. Fíjate, tú lo recordarás perfectamente. Era una entrevista a pie de calle. Una entrevista donde la buena gente de Huelva iba hablando a cámara. Le preguntábamos a la gente por un tal Alonso Sánchez de Huelva, el prenauta. Una leyenda cuenta que él llegó por una especie de tempestad a las costas de cierta isla portuguesa, donde fue recogido por Cristóbal Colón. Cristóbal Colón lo atendió y, a cambio, por salvar su vida o mantenerla durante unos meses, este Alonso Sánchez contó su secreto a Colón. El secreto era que había estado en un mundo nuevo, llevado también por otra tempestad, por otra tormenta. Pero lo más alucinante de esta historia, Javier y queridos amigos, es que 10, 12, 15 personas respondían: pues no sé nada de Alonso Sánchez de Huelva. No, nunca había oído hablar de él, es una leyenda. Detrás de la imagen, en un lado del encuadre, una escultura casi ya olvidada por la humedad, en un parque en Huelva, que todavía esta misma noche, por supuesto, observaba la escena. Un marino, pequeño tamaño, y debajo al predescubridor de América, Alonso Sánchez de Huelva. Yo no sé si leyenda o no, contemplada en muchos libros está, y yo no sé tú qué opinas de esta historia. Pues es una historia fascinante, de la que se sabe relativamente poco, pese a que esta sí está contada en algunos libros notables de consulta. Por ejemplo, Manzano y Manzano, ¿no? Por ejemplo, Manzano y Manzano, pero incluso yo iría a obras de referencia. Si uno busca en el artículo Cristóbal Colón o Colón
en la enciclopedia Espasa, en la mítica enciclopedia de lomos negros que aparece en todos los despachos de abogados de este país. Ahí aparece la historia de Alonso Sánchez de Huelva. Y su nombre aparece en los primeros cronistas de América. Y se dice que estuvo un año nada menos en esas tierras nuevas, incluso estableciendo relaciones con los indígenas que le ayudaron a sobrevivir durante todo ese tiempo y a reconstruir su maltrecha nave con la que él pudo regresar otra vez al viejo mundo y contar su historia a Cristóbal Colón. Bueno, parece que sí, que ese pudo haber sido uno de los elementos que invitaron a Cristóbal Colón a lanzarse a su epopeya, ¿no?, a su hazaña, pero tuvo que haber muchas otras cosas. Cristóbal Colón estuvo viviendo también en las Azores, él recibió mucha información que recogía como si fuera un investigador de anomalías, sentándose en las playas de esas islas y esperando ver cómo llegaban troncos y restos vegetales que le traían las corrientes, y a veces cuerpos que traían se supone que del abismo, porque es lo que se creía en aquella época, que el mare tenebrosum, que el Atlántico terminaba en el abismo y no había nada más allá. Un tipo raro este Colón, de todas formas, ¿eh? Un tipo visionario, un tipo que tenía un carácter místico muy acentuado, que era muy cómplice, desde luego, de las autoridades religiosas de su tiempo y que abrió las puertas a un territorio que, desde mi punto de vista, había sido explotado secretamente ya por muchos. Quizá uno de los viajes más entrañables que recuerdo, y que está relatado también en La Ruta Prohibida y que a mí me marcó extraordinariamente, fue un viaje, fíjate, a la ciudad de La Paz, en Bolivia. Recuerdo perfectamente el día que aterricé en el aeropuerto del Alto, el aeropuerto más alto del mundo, a casi 4.000 metros de altitud, donde te falta el oxígeno. El soroche te pega ahí fuerte, ¿no? Nada más salir por la escalerilla del avión, descender por la escalerilla del avión. Yo recuerdo haber visitado el Museo Nacional de Arqueología de La Paz y haberme encontrado de bruces en la sección dedicada a ídolos precolombinos con una pequeña estatuita de apenas 30 centímetros de altura. La fotografía está en el libro, ¿no? Que mostraba a un tipo con barba y mostacho, poblado, con una ceja, unicejo, ¿no?, es decir, cejijunto, cubierto con una capucha y con un hábito talar que le cubría hasta los pies y una cruz grabada en el pecho. Y ponía debajo: ídolo precolombino, 1953, descubierto en Carabuco, cerca de Tiahuanaco. Me faltó tiempo para llamar a la puerta del director del Museo de La Paz, de Arqueología de La Paz, y preguntarle: oiga, ¿está usted seguro de que esto es un ídolo precolombino? Y el hombre me dijo: mire, por el estrato geológico en el que se encontró y por las piezas arqueológicas que se encontraron a su alrededor, no cabe ninguna duda de que por lo menos es 3 siglos anterior a la llegada de Cristóbal Colón. Bueno, si esa estatua, Iker, se hubiera encontrado en Palencia, pongamos por caso, o en Ponferrada, y se hubiera datado en el año 1150, no hubiera pasado nada. Pero es que esa estatua era la estatua de un monje cristiano, sin lugar a dudas. Y algunos vieron a un templario incluso. Claro, y no es el único elemento que se ha encontrado similar. Hay otras efigies de monolitos barbudos, por ejemplo en la propia Tiahuanaco está el monolito Contiki, que muestra también a un personaje barbudo. La cruz es un elemento absolutamente extendido en las culturas precolombinas y, sobre todo, por encima de todo, la leyenda de los Viracocha, que se encontraron de bruces los primeros españoles que llegaron allí hacia 1530, siguiendo a Pizarro. A Pizarro y a sus hombres los llamaban, a medida que iban adentrándose tierra adentro, Viracochas. Y Viracocha era un personaje de piel blanca, de barbas largas, venido del otro lado del mar, para predicarles una extraña civilización y que de la noche a la mañana, igual que había llegado, desapareció. Y ese personaje no es un personaje de la mitología ancestral de los Andes, es un personaje que debió caminar en aquellas tierras unos 300 años antes de la llegada de los españoles, época templaria. Y hablando de templarios, recordamos que en 2 semanitas, día 14 de diciembre, estamos en Ponferrada, Castillo Templario. Bueno, hay mucha polémica, pero desde luego se inaugura el icono templario, o uno de los iconos templarios por excelencia en este país, y vamos a estar ahí, ¿eh? Tenéis que poneros en contacto con la cadena SER en Ponferrada,
y bueno, imagino que habrá mucho movimiento, pero es que es un viaje express. Ahí estaremos. Como express son las preguntas de nuestros oyentes. Jorge nos dice si es cierto que en las cartas de navegación de Colón o en su diario de a bordo se veía perfectamente a dónde iba. Bueno, se intuía que tenía una idea muy clara. De hecho, sus propios compañeros de viaje siempre se mostraron, o al menos eso dice la leyenda, muy sorprendidos de que Colón nunca diera su brazo a torcer, siempre supiera hacia dónde dirigir el timón de su nao y de sus dos pequeñas carabelas que le acompañaban, y eso siempre les llamó la atención, como si ya fuera sobre un camino andado, que eso es algo muy típico. Bueno, y hay crónicas que hablan de que incluso le creían una especie de enviado que sabía lo que estaba por venir, ¿no? Sí. De profeta, claro, él se adelantaba a las tierras, decía, en un día de navegación encontraremos tierra o encontraremos una ensenada de tales características. ¿Y cómo es posible si nadie había estado allí? Bueno, quizá él sí estuvo, como decíamos antes, ¿no? Quizá él hizo un viaje preliminar secreto, quizá de información, o incluso quizá formara parte de una, vamos a decir así, sociedad de navegantes, por qué no decirlo, que ya hizo esas exploraciones con anterioridad con propósitos secretos. Fíjate que hay un detalle muy curioso en toda esta historia del predescubrimiento, que yo he llegado a ver en Massachusetts, en un sitio llamado Westford. En Westford, Massachusetts, a un lado de una de las carreteras secundarias, se encuentra una lápida que hoy está ya señalizada, con una cadenita, está ya cubierta y no hay ningún problema de que se deteriore, que es un grafiti sobre una piedra plana. Ese grafiti, hecho quién sabe cuándo, muestra a un caballero medieval, pero un caballero medieval de espada larga, de escudo, de yelmo como el cruzado. Es casi la efigie de un caballero, bueno, de un caballero como los que podemos encontrar en la iglesia del Temple de París, en esas lápidas famosas que se han popularizado por la película del Código da Vinci, que hoy forman parte del paisaje turístico de la capital del Támesis. Bueno, pues es un caballero templario, parece un caballero templario grabado allí, quizá incluso con propósitos de enterramiento, porque esa piedra plana tuvo que haber cubierto en algún momento algo. Hay varios grafitis de esas características en esa zona de Massachusetts que dan la impresión de ser medievales. Luego, allí llegó alguien, con casi toda seguridad, alguien en torno al siglo XII-XIII, y dejó ese tipo de vestimenta de personajes grabados de esa manera tosca sobre la piedra. Bueno, luego ese documento tan polémico, histórico, que son las capitulaciones de Santa Fe, donde se habla de las tierras que ya han sido descubiertas, ¿no? Sí, se da por hecho. Bueno, de hecho, fíjate, es el contrato, yo creo que más impresionante de la historia de la civilización, porque Cristóbal Colón se asegura unos beneficios que, si se hubieran cumplido, la familia Colón hoy sería, más rica, desde luego, que Bill Gates, ¿no? Pero nunca se llegaron a cumplir. Porque el final de Colón y de su vida mísera realmente es otro enigma que ha quedado un poco también ensombrecido, ¿no?, con el paso del tiempo. Bueno, de hecho es casi lo único que sabemos de Cristóbal Colón. Es decir, sabemos que él muere en 1506. Sabemos dónde muere, dónde es enterrado. Después la historia de sus huesos sería larga también de contar, pero es prácticamente el único dato biográfico exacto que tenemos de él. El resto es todo muy nebuloso. O sea, Cristóbal Colón, todo el mundo, en todo el planeta dicen que es genovés. Hay bastantes razones para pensar que pudo haberlo sido, pero también hay muchos indicios que hablan de que no fue un genovés, si es que lo fue, cualquiera. Es decir, un genovés que tenía algo que ocultar, algo relacionado con su sangre, con su familia. Muchos hablan de que pudo haber sido judío, o incluso que podía esconder un secreto más vergonzoso. Yo recuerdo haber entrevistado, incluso lo menciono en La Ruta Prohibida, a Ruggero Marino, que es un investigador italiano que lleva muchos años detrás de Cristóbal Colón, que dice que ese secreto vergonzoso no era tanto que fuera de sangre judía, que podía haberla tenido como tantos otros en aquel tiempo en Europa, sino que era hijo ilegítimo, nada menos que del Papa Inocencio VIII, del Papa que se supone que estuvo aliado con él para financiar esa cruzada contra Tierra Santa. Bueno, eso se podría comprobar únicamente si retiráramos esa lápida de mármol del Vaticano, cosa que no nos van a dejar, Iker, y pudiéramos tomar unas muestras de los restos de Inocencio VIII y compararlas con los huesos. Vaya novela claro, que estás trazando ahí, bueno, fíjate, a la gente. Yo te voy a decir una cosa, estoy casi seguro, casi seguro, que en los próximos 3 años se publicarán no menos de 5 o 6 novelas
con historias inspiradas en algunos capítulos de La Ruta Prohibida. Seguro. Yo eso también Estoy casi convencido. Te igualo la apuesta. Y no serán mías. Claro. Si no hacemos más que mandar mensajes desde la radio, desde los libros, para que la gente haga sus propias novelas. Pues claro que sí. Miguel desde Madrid nos dice que hay de la noche que Napoleón pasó dentro de la pirámide de Gize en Egipto. No, pues entonces es momento. Sí, porque tiene que contestar alguna que otra pregunta como: Javier, me encanta, pero me tiene que explicar lo de la muerte o fue resurrección de Napoleón. Bueno, ¿por qué no? Creo que sí, nuestra tercera ficha, introducción, con la voz de Carlos Cala, quien si no, nos lleva a esa noche legendaria, esa noche misteriosa, esa noche sobre la que tanto ha pensado y discurrido nuestro compañero Javier Sierra, en la Gran Pirámide. El 12 de agosto de 1799, en medio de uno de los veranos más rigurosos del siglo XVIII, sucedió algo en el interior de la Gran Pirámide que me ha obsesionado durante años. Y es que solo 3 días antes de celebrar su 30º cumpleaños, el entonces joven e impaciente general Napoleón Bonaparte pernoctó a solas en la más enigmática de las estancias, la Cámara del Rey. 2:27. La nave del misterio de Milenio 3 se adentra en un lugar sagrado desde tiempo remoto. Un lugar que también conocemos los aquí presentes, Javier. ¿Cómo suena mi Todea de Evangelis, eh? Bueno, es Estás bajando ahora mismo hacia la Cámara del Rey, amigo. Yo en este momento estoy ya, dentro de la estructura de la Gran Pirámide, dirigiendo mis pasos hacia la Cámara del Rey. ¿Y qué ves? Pues para que nunca la haya visto. Veo una sala de 5 metros de ancho por 10 de largo aproximadamente, cubierta por grandes losas de granito rojo importado desde Asuán, con un techo plano. Es un techo sorprendente porque el resto de los techos de la Gran Pirámide o están inclinados o forman un tejadillo un tejadillo en ángulo. Son losas enormes de 70 toneladas cada una, y solamente hay una cosa dentro de esa sala: un sarcófago de piedra cuyas dimensiones son mayores que la portezuela que da acceso a ese recinto. Es decir, ese sarcófago lleva ahí desde el tiempo de la construcción de la pirámide y desde antes de que se techara esa habitación. ¿Estuvo Napoleón en ese sarcófago, metido ahí, esa noche? Yo estoy prácticamente seguro. Él decide el 12 de agosto de 1799 adentrarse dentro de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide no estaba entonces como está hoy, es decir, no era un recinto turístico. Las galerías de acceso no tenían esos travesaños de madera que hacen fácil el acceso, la escalada al interior del monumento. Eran piedra lisa, por la cual era muy fácil resbalarse y caer. Estaba lleno de insectos, de excrementos de murciélago, de olor de podredumbre de siglos, y él decide con una antorcha y unos acompañantes adentrarse hasta la Cámara del Rey. Era como profanarla realmente, no como visitarla, sino profanarla. Era profanarla. Y una vez que está dentro de la Cámara del Rey, pide a sus acompañantes que le dejen a solas. Permanece allí hasta el amanecer, y cuando emerge del monumento lo hace con un gesto desencajado, con mala cara, con signos de haber pasado una noche terrible. Siendo quien era, Napoleón, ni más ni menos. Y se le acercan sus hombres y le preguntan: mi general, ¿qué os ha sucedido? Y él responde algo que fue el eje de mi obsesión por este asunto durante muchos años. Dijo: aunque os respondiera, aunque os lo contara, no me ibais a creer. Nunca lo reveló, jamás, ni siquiera cuando decidió contar su vida a Emmanuel Las Casas en Santa Elena, en el exilio de Santa Elena, ya después de una vida agitada como dueño de media Europa. Pero lo verdaderamente curioso es que después de Napoleón Bonaparte, algunos escritores, algún cronista, algún aventurero, algún loco,
han pasado sus noches dentro de la Gran Pirámide y sí nos han contado cosas. Yo he seguido la pista de todos ellos. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, y esto no lo he contado nunca, que en 1935 un escritor llamado Paul Branton decide pasar una noche allí dentro. Está durante 12 horas dentro de esa cámara y en un momento dado él cuenta cómo los fantasmas de los que hablaban los árabes y que se supone que todavía tienen encantada la meseta de Giza comienzan a manifestársele. Que en medio de esos fantasmas 2 sacerdotes del antiguo Egipto, cree él, se le aparecen dentro de la cámara del rey y le señalan ese sarcófago del que hablábamos hace un minuto. Le dicen, túmbate en él. Él obedece, se tumba en ese sarcófago y se siente inmediatamente transportado a una sala secreta en la que accede a un conocimiento prohibido, remoto, que cuenta en un libro de 1937, si no recuerdo mal, 2 años después, titulado El Egipto secreto. Bueno, y con estas músicas que nos pone Juanma Frasquet es muy fácil imaginarse lo que ya no se puede ver, o sí. Porque claro, tú le llamas a esta parte de tu investigación de la Ruta Prohibida, si no me equivoco, algo así como la máquina de la resurrección. La máquina de la resurrección, sí. La llamo así por una razón. Después de Paul Branton, después de algún artista, incluso algunos músicos que pasaron sus noches allí, yo tuve la oportunidad de pasar mi propia noche en la Gran Pirámide. Fue hace ya 10 años. Y, ¿te metiste en el sarcófago? Me metí en el sarcófago, por supuesto. Iba muy impresionado, imagínate, con todas estas lecturas, con muchos fantasmas propios en la cabeza. Pero que quizás sea como hay que ir. Sí, quizás sí. Y lo que aprendí fue a combatir esos temores, pero me pasó algo muy singular, que fue lo que me hizo comprender lo que allí les sucedió a todos ellos, a Napoleón, a Paul Branton, pero también a Alejandro Magno, que también pasó una noche allí, o a Julio César. Lo que me sucedió fue que en un momento determinado la oscuridad era tan tenaz, tan fuerte, tan densa, la falta de corriente de aire era tan perceptible, tan angustiosa, que en un momento determinado perdí la sensación de los límites de mi cuerpo. Yo mismo era oscuridad. No sabía dónde acababan mis dedos y empezaba la negrura. Sentía que tumbado en el sarcófago, ese sarcófago estaba hecho para mí, tenía mis medidas, de repente lo sentí como si lo hubieran hecho para mí. Fue una sensación realmente angustiosa. Y en un momento determinado, cuando decidí romper con todo aquello y volver a salir del monumento y recorrer a oscuras, palpar a oscuras aquellas paredes frías de granito y recorrer la gran galería cuesta abajo, jugándote la vida, y accediendo a la galería descendente para salir después del vientre del monumento, cuando vi el primer atisbo de claridad, de luz, al salir del monumento, tuve una sensación que quizás sea un recuerdo atávico, un recuerdo ancestral. Tuve la sensación de estar naciendo, de salir del vientre de mi madre. Y fíjate qué curioso, en la antigüedad las iniciaciones consistían precisamente en eso, en morir simbólicamente, en convertirte en oscuridad, en negrura, en desaparecer a tu antigua existencia y emerger a una nueva. ¿Qué no le pasaría por la cabeza a Napoleón Bonaparte la madrugada del 13 ya de agosto de 1799, cuando emergió de nuevo hacia la luz? Tal vez pensó lo mismo, que había vuelto a nacer, que había vencido a la muerte. Y el que vence a la muerte se convierte en un temerario, ya no le teme a nada, que es justo lo que le pasó a Napoleón Bonaparte. Lo que estamos escuchando es música del Antiguo Egipto, hecha con instrumentos del Antiguo Egipto. Y yo creo que las noches de la radio a veces son mágicas porque nuestro amigo Javier Sierra pues abre su corazón y nos cuenta esto que nos deja con el alma en vilo. ¿Y cuántos cientos de miles de amigos estarán viendo la cámara del rey por vez primera, aunque nunca han estado allí, ¿no?
Aunque se hablaba también de muchas historias en la Cámara del Caos. No sé si también, Napoleón sí, pudo vivir allí alguna experiencia. ¿Qué sería? Vamos a seguir viajando, Carmen, porque la Cámara del Caos sería como más abajo todavía, ¿no? Y ese último lugar donde hay que entrar casi a gatas. Yo me acuerdo que teníamos que acceder a ella a 4 patas, íbamos con las manos. Hay una parte sí un poco angosta. De hecho hoy no se visita, es decir, las autoridades egipcias, primero han limitado mucho el acceso a la Gran Pirámide, apenas 150 personas al día, son las que tienen el permiso para estar un par de horas dentro de ese monumento, y además esa galería descendente que va al vientre de la meseta de Giza, no ya de la pirámide, sino al subsuelo de la meseta de Giza para dar a la Cámara del Caos, está hoy cerrada. Es verdad, es un descenso realmente angustioso, y sobre todo hay un momento en que uno tiene la sensación de que casi tiene que tumbarse para entrar en esa cámara, ¿no? Opresivo, es aquello de sentir los 2 millones o lo que sean, ¿no? De bloques de piedra sobre la cabeza. Bueno, ¿Has dicho algo? Nos dejaron encerrados allí con la luz apagada y todo en la Cámara del Caos. ¿Has También dicho? Una experiencia curiosa. Sí, pero Javier acaba de decir algo, yo que además sí le ando dando vueltas a algunas cosas. El camino iniciático, ¿no? El camino de transformación que todos los que han perseguido lo profundo del misterio han seguido desde que el hombre es hombre, algunos desde las cavernas, ¿no? Todos hablan de la primera muerte y la segunda muerte como el nacimiento incluso. Yo cuando tenía tu libro en las manos, Javier, bueno, primero estoy seguro, a todos nos pasa, pero que después de esa noche de nacimiento en Keops, si es que es Keops, la Gran Pirámide, tú ya no eres el mismo, claro. No, necesariamente no, evidentemente, ¿no? Pero no soy el mismo, pero soy heredero del que era. Es decir, yo estoy en un camino de curiosidad, de investigación. Escribo para aprender, no para enseñar. Escribo como un proceso de investigación, de búsqueda, de encontrar respuestas. Pero eso no es lo mismo que perseguían los alquimistas hace un tiempo. De otra forma, ¿no? Digámoslo así, la transformación interior a raíz de una construcción de cosas que pueden arrojar luz, como puede ser la literatura. Pero es que es lo más noble que se puede hacer en esta vida. Yo creo que, fíjate, cuando pero estamos en que ese paralelismo existe, entonces. No, yo no lo veía veía antes, pero... No existe, por supuesto que sí, pero fíjate, cuando a veces nos encontramos con la incomprensión de muchas personas que tildan los misterios de supersticiones, de cosas de escasa importancia en la vida contemporánea, de algo que no tiene ningún tipo de trascendencia para nuestro futuro. Yo creo que se equivocan de lado a lado, porque es el misterio, al fin y al cabo, lo que nos hace avanzar en todo. La ciencia no avanzaría si no tuviera un misterio, un velo que atravesar. La tecnología no seguiría mejorando si no tuviera un velo respecto a sus posibilidades que franquear. Y nosotros, en cierta medida, avanzamos gracias al misterio con mayúscula, ¿no? El misterio en el sentido puro. Y los que nos decidimos a sumergirnos, a dedicar nuestra existencia a la búsqueda del misterio y a compartirlo con los demás, tenemos la obligación de ser sinceros con quienes nos escuchan y transmitirles allá hasta donde hemos llegado, ni más ni menos. Por eso La Ruta Prohibida es un libro iniciático. Sí, pero es un libro de preguntas más que de respuestas. Yo comparto las dudas que he encontrado en mi camino en estos, ya más de 20 años, ¿no? Detrás de estas cosas, que se dice pronto. Y lo que hago es invitar al lector a que continúe la búsqueda, a que se sume a esta investigación, a que vaya a ver esas cosas que yo he visto y que están ahí. No es un libro especulativo. Los misterios de los que yo hablo son misterios que se pueden ver, se pueden tocar, se pueden consultar, se pueden disfrutar, porque al fin y al cabo yo creo que esta es una parte de la vida maravillosa, ¿no? Esta experiencia iniciática, entre comillas, más fuerte que has tenido, Javier, la de esa noche en la Gran Pirámide, las sensaciones que te recorrieron el cuerpo escuchando también esta banda sonora, esta sensación que tenemos ahora a estas horas de la noche, y que te agradezco además, ¿no?, que lo cuentes de esa forma, es la más fuerte, la sensación de estar más próximo al misterio en tu larga ruta prohibida de 20 años. Bueno, quizá fue una de ellas. Ha habido otras. También, por ejemplo, en Egipto, yo descubrí un día, pero debió ser como en mi, no sé,
decimotercer viaje al país de los faraones, de repente en uno de esos madrugones que uno tiene que darse para visitar monumentos en pleno verano, para que el calor no le derrita en medio del desierto, de repente ves amanecer entre los colosos de Memnón tu manera de entender la existencia. No, de pequeñas nada, un gran pensador que hubo en España, Rolf Carballo, ¿sabes cómo llamaba eso? Momento de esplendor. Momento de esplendor, eso de que alguien va con el coche por la misma ruta todos los días de su vida y todos los días, por ejemplo, amanece al lado de él, pero solo un día ese amanecer tiene algo que le enseña la vida. Ese es el momento de esplendor. Es que los grandes secretos, y esa es otra de las lecciones que he tratado de transmitir con La Ruta Prohibida, pero yo aprendí cuando escribí La Cena Secreta, es que los grandes secretos, esas grandes cosas que nos cambian, no están ocultas debajo de las piedras, en lugares inaccesibles y remotísimos, sino que están delante de nuestros ojos todos los días, y que lo único necesario es cambiar nuestra óptica, la manera en la que miramos esas cosas que parecen cotidianas y que son milagros. Eso es darse cuenta del misterio de la vida, compañero. Decía que el viajero célebre, no se trata de cambiar los paisajes, sino cambiar la mirada. Era tremendo eso. Más preguntas porque estamos disfrutando. Algunos dirán, uy, ¿en qué profundidades? No, es que esta noche estamos a gusto, estamos sirviéndonos de la ruta prohibida para hacer la ruta más profunda y más íntima, que es la de cada uno, ¿verdad, Javier? El viaje al propio misterio. Vamos con más mensajes que nos llegan a esa vía de contacto. 7640, palabra clave Milenio, espacio, vuestras preguntas, vuestras opiniones. Ya sabéis que sorteamos 5 libros de La Ruta Prohibida, de Javier Sierra, editado por Planeta. Mira, nos decían, ya lo decía el gran Leonardo da Vinci, si quieres guardar un secreto, ponlo a la vista. Por cierto, Colón había ido antes y existía un mapa. ¿Cómo seguía pasando que estaba en las Indias o pensando que estaba en las Indias? Bueno, toda esa historia de que Colón muere, yo no sé hasta qué punto completamente convencido, nos lo pintan pobre, desolado y sin saber que fue, digamos, descubridor de ese nuevo mundo. ¿Esto es cierto o no? Yo creo que ese mito terminará derrumbándose. Es un mito romántico, pero terminará derrumbándose poco a poco. Yo creo que a medida que vayamos profundizando en nuevos documentos históricos que se van examinando. Incluso algunos muy conocidos, como por ejemplo el mapa de Waldseemüller, que es el primer mapa en el que aparece el nombre de América, porque se confecciona esa carta con los datos de Américo Vespucio, el famoso cartógrafo italiano. Bueno, pues ese mapa tiene una cosa sorprendente. En la época en la que se confecciona no se había descubierto todavía el Pacífico. No se sabía la existencia de este océano. Y sin embargo, el perfil pacífico de América que aparece en el mapa de Waldseemüller es asombrosamente exacto. Es decir, que alguien había transmitido a través de Américo Vespucio y quién sabe, a través quizá de Colón o de gentes anteriores al propio Colón, información sobre lo que había en ese mar que todavía no se había descubierto oficialmente. Llegados a este punto de la noche, Javier, hay que hacer un pequeño homenaje. Le pido, Juanma, sé que te encanta, sé que eres un auténtico devoto de Paul Horn y de sus músicas dentro de la Gran Pirámide. Sí, es todo un compositor. Todo un compositor que en los años 70, tuvo también su permiso de pernocta en la Gran Pirámide. ¿Qué vería Paul Horn? Claro, no sé lo que vería, pero fíjate, hizo algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es que
se aprovechó de la acústica de la Gran Pirámide. Mira, escucha estos toques. A ver. Así suena la cámara del rey de la Gran Pirámide. Exactamente así. El lugar de la noche de Napoleón. Él se llevó apenas unos instrumentos de percusión y una flauta, trabajando sobre el eco de esas paredes que antes nos has descrito. Y ahora Paul va a decir algo. Sí, él, digamos que es el sonido de la flauta en la cámara del rey de la Gran Pirámide de Giza. Así suena. Fíjate que hemos perdido, Iker, del mundo antiguo algo muy importante que nadie ha sabido preservar porque no había mecanismos de grabación en aquella época. Hemos perdido el sonido. Y si algo puede hacer trascender al ser humano y hacerle entrar en estados alterados de conciencia donde habita el misterio, es la música, ¿eh? La música está muy asociada al espíritu. Cuando uno siente esa carne de gallina al escuchar unas notas musicales, está notando que hay algo dentro de él que es mucho más allá. El arte sutil que se cuela dentro. Exactamente, es lo que crea estados alterados de conciencia o estados diferentes de conciencia. Y hemos olvidado que un lugar como la Cámara del Rey, escucha cómo suena, es una caja de resonancia perfecta, como lo eran la mayoría de los templos del mundo antiguo. Paul Horn pasó no solamente aquí, por la Cámara del Rey, sino por la Catedral de Vilnius, en Lituania, donde también hizo sus pinitos para ver cómo sonaba un templo moderno, moderno en relación a la Gran Pirámide, obviamente, o incluso en el Taj Mahal, y descubrió que todos estos lugares estaban construidos según el número sagrado, Phi, la proporción áurea, y que la proporción áurea, que era una cifra ya descubierta por los griegos y mucho antes, y por los egipcios desde luego, lo que hacía era dar una acústica precisa, perfecta, determinada, capaz de cambiar la manera de comprender la realidad del cerebro humano. Esa es la magia. Y el viaje sigue. De la Gran Pirámide y sus sonidos nos vamos a marchar a un personaje que además sé que Carmen y tú compartís pasión por él. Nos vamos, como decía yo antes, a las frías estepas sorianas. Vaya historia que se oculta aquí. Vaya historia. Y por increíble que parezca, allí sigue, imperturbable desde que el domingo de Pentecostés de 1665 expirara tras decir «Ven, ven, ven», y extendiera sus brazos a la muerte. No deja de sorprenderme que todavía hoy su cuerpo duerma incorrupto, a la vista de todos, en una urna de cristal junto al altar mayor del monasterio de la Concepción de Ágreda. Y ahora imagino, compañero, que estás viendo el rostro, ¿no?, de la Dama Azul. Sí, lo estoy viendo y lo estoy recordando exactamente como lo vi por primera vez. Fue año 91. Año 91, un 14 de abril, fecha inolvidable en mis cuadernos de campo, después de que una nevada tremenda me dejara aislado en la Sierra de Cameros. Qué menudo lugar, por cierto. Menudo lugar. Y tuviera que acceder a Ágreda, como pude, con un vehículo sin cadenas, sin ninguna preparación para el invierno, y bueno, me topé de repente con el monasterio que fundó esta religiosa, y una religiosa de allí, una monja, me dijo: bueno, si usted quiere conocer a María Jesús de Ágreda, todavía está a tiempo, todavía puede hacerlo. Vaya a la iglesia y la encontrará. Esa invitación a mí me ha dejado marcado para siempre, porque efectivamente fue la primera vez que yo me encontré cara a cara con un personaje que había muerto en 1665, pero que todavía parecía mirarme. Su cuerpo incorrupto está allí, ha sobrevivido a muchas vicisitudes históricas, incluyendo los saqueos de las tropas napoleónicas de los conventos de casi toda España, y bueno, hay cosas muy, muy, muy llamativas en torno a esta figura, porque, y eso es lo que cuento en La Ruta Prohibida de ella, esta mujer no solamente tuvo
la fama de haber predicado en Nuevo México, Arizona y Texas usando el don de la bilocación, que es lo que yo conté en La Dama Azul, en mi primera novela, sino que además durante un tiempo actuó como medium para el rey Felipe IV. Felipe IV fue un rey desgraciado, tuvo un reinado no solamente políticamente decadente, sino que de repente él se queda viudo y pierde a su hijo, a su heredero, al varón que tendría que llevar la corona de España con 17 años, que es el príncipe Baltasar Carlos, y roto de dolor el rey Felipe IV intercambia una serie de cartas con Sor María Jesús de Ágreda en las que le pide que interceda por el alma de su esposa y de su hijo, viaje al purgatorio y le cuente qué están haciendo en el purgatorio, en el más allá, esos familiares. Y la monja lo hace. Y le da todo tipo de detalles en esa correspondencia que es increíble. Voy a contar un pequeño secreto. Hace no mucho tiempo tengo otra imagen, ¿no? Aparte la de Javier Sierra en su Peugeot 205 de aquella época, ¿verdad? Azul, por la Sierra de Cameros lleno de nieve. Y como siempre, como decías tú, ¿no? En La Dama Azul, si no me equivoco. Bueno, la providencia, el destino, la casualidad, el programador. Sí. Te pone ahí, delante de ese camino de iniciación que va a cambiar tu vida para siempre. Pues permíteme añadir a eso. Mucha gente leyó con pasión La Dama Azul y Carmen también se enamoró de esa historia, y la estoy viendo ahora a Carmen pujando, cayendo la noche en mitad del paseo de Recoletos, casi dos manos agarrando una parte de una especie de manuscrito envuelto en vitela, en piel, y el librero con las otras dos manos, ¿no? Pujando. Era mística, Ciudad de Dios, de esta monja. También sentiste pasión al descubrir el personaje a raíz de la investigación de Javier. Esto demuestra que la pasión de uno va dejando que las pasiones de otros crezcan, ¿no? Claro, es que además es un personaje desde el principio de su vida, desde que junto a su madre y sus hermanas quiere fundar ese convento, quiere dar una nueva vida a la religión entendida de otra manera, no de la manera tradicional. Es apasionante toda su vida, es apasionante esta mujer por la serie de fenómenos que se vivían en torno a ella, por los éxtasis en los que caía, por esas bilocaciones, el estar en dos sitios en un mismo momento, en un mismo segundo, por haber llegado hasta esas tierras donde no conocían el cristianismo y ser una mujer la que lo llevara allí y que allí la conocieran cuando fueron a predicar ya los religiosos. La verdad es que es una mujer apasionante que todavía nos sigue dejando enigmas con su cuerpo incorrupto, que sigue estando en la iglesia. Ha pasado por todo tipo de vicisitudes, como decía Javier, incluso de clima, porque la conservación, cuando la destapan y ven que está incorrupta, pues es muy difícil conservar un cuerpo que ha estado momificado durante tantos años. Es apasionante incluso esos libros por los que yo pujaba y que me llevé por fin a casa, que tengo en la estantería el lugar privilegiado, esa mística Ciudad de Dios, esos libros, esas líneas que muchas veces dicen que fueron dictados por la mismísima Virgen, que los escribió según iba escuchando casi, ella escritura automática, ¿no? Uh-huh. Hay una escena que yo no me puedo olvidar, que es con la que inicias ese libro, Javier, que el espíritu también está aquí, ¿no? En La Ruta Prohibida, como enigma concreto, que es que en ciertas noches, en algunas aldeas, las madres arropaban a los niños, se sentía algo muy especial en el ambiente y decían que es que la Dama Azul estaba cerca. Es cierto que se encontraron con la sensación de que una monja vestida de azul había llevado la cruz tiempo antes a tierras casi sin descubrir. Un día hablaremos de esto con detalle, Iker, pero te contaré algo que ha pasado recientemente. La Dama Azul fue publicada este verano en los Estados Unidos, The Lady in Blue. De alguna manera yo tuve la sensación de que les estaba devolviendo parte de su historia, sobre todo a la gente del suroeste de los Estados Unidos, a Nuevo México, Arizona y Texas. Y hace unas semanas, un jefe indio de Texas me escribió por internet, este maravilloso invento que permite estas cosas sorprendentes, y me dice, he leído su Dama Azul, la ha leído toda la tribu, la ha leído el consejo, y debemos decirle que esa dama de la que usted habla todavía se sigue apareciendo.
Aquí nos has matado. igual de matado que me quedé yo. Tengo marcado ya el nombre de este señor en mi cuaderno de notas y desde luego es un sitio al que tengo que ir en los próximos meses. Aquí Pues no nos te has preocupes, matado. que te acompañaremos. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Esos temblores, esa sensación, ¿no?, de que la Dama Azul llegaba con su mensaje. Te propongo, Javi, que un día hagamos un monográfico como se merece, que además nunca lo hemos hecho, sobre Sor María Jesús de Ágreda, aventuras, desventuras, misterios y enigmas en torno a una figura digna de leyenda, pero que es real. Vamos, si te parece, con una batería, bueno, nos hemos dejado Fátima, mil cosas, pero que ya iremos tratando, con una batería rápida para saber qué pensaba o qué está pensando la audiencia muy activa esta noche, y al final damos los ganadores. Venga, vamos con ello. Hugo desde Irún nos decía, Javier, tratas en tu nuevo libro la relación entre el mito de Isis y Jesucristo que comentabas en El secreto egipcio de Napoleón. ¿Y podemos contestar casi en titulares, Javier, para ir dando paso? Sí, claro, evidentemente. Bueno, hay una relación estrechísima, sobre todo entre Osiris y Jesucristo. Los dos murieron un viernes, según Plutarco. Plutarco es un historiador griego del siglo I a.C., que dice que Osiris muere un viernes y resucita un domingo, resucita al tercer día, y que cuando nace una nueva estrella surge en el firmamento. Esas historias nos suenan vinculadas a Jesús. Yo he oído hablar de la Dama Azul, de viajes en sueños al Nuevo Mundo. Dicen que cuando llegó Colón los indígenas ya tenían crucifijos. ¿Qué hay de cierto en eso? Crucifijos no habla Colón de ello, pero sí que se sorprende, y se sorprenden otros navegantes inmediatamente posteriores, de la existencia de gente de raza blanca. No solamente de nativos de piel oscura, sino de gente de raza blanca que podría haber pasado perfectamente por nórdica, ¿no? También nos dicen que han leído que el sarcófago de oro de Alejandro fue fundido por Cleopatra para sufragar la guerra contra Roma. ¿Qué hay de verdad?, nos preguntaba María Jesús. Si es que hubo alguna vez un sarcófago de oro, probablemente lo que Cleopatra pudo haber fundido fueron partes del ajuar de Alejandro, pero no el sarcófago, que siempre se ha dicho que era de alabastro transparente, un alabastro purísimo, casi como el cristal, que dejaba ver el cuerpo de Alejandro conservado en miel en su interior. Vamos, si quieres, con los ganadores. A ver, 5 ganadores. El primero es para Herminio desde Oviedo, que nos dice: el Vaticano ya es por sí solo una ruta prohibida, un búnker que esconde tantos tesoros como misterios y conspiraciones. Sí. El segundo libro es para Miguel Ángel de Aranjuez, que dice que vio en Cuarto Milenio el reportaje de Capadocia y le pareció alucinante, supongo que como todo el libro. Saludos milenarios. Pues ahí está Capadocia también metida, ¿eh? Para Luis de Ciudad Real, si Colón no tenía dinero para el viaje y pide ayuda a Portugal y España, ¿cómo va a poder financiar una cruzada? Con el oro que él pretendía recaudar de esas tierras ricas, porque si algo justifica que esas tierras estuvieran en secreto durante tantos siglos, fue que las estaban explotando o pretendían explotarlas secretamente, sobre todo en sus metales preciosos. El cuarto libro es para Javi de Torrejón, que decía: ¿cuánto costaría volver a escribir la historia? Pues costaría muchísimo, tanto que no se va a volver a escribir, pero libros como este, como La Ruta Prohibida, lo que por lo menos invitan es a que pensemos críticamente sobre la historia. Y el último de los libros es para Serafín, del Elegido en Almería, que dice: como todo lo trascendente en la vida, hace falta morir para nacer de nuevo en la luz. Uy, la luz. Javier habla de la luz que aparece al final de estas páginas, pero no voy a ser yo quien lo desvele, desde luego, pero todos tenemos nuestros encuentros con la luz del conocimiento, la luz del misterio, la luz de la investigación, en este caso esta noche la luz viva de la hoguera de la amistad. Javier, como siempre, y lo sabes de corazón, que nos alegramos tanto de tus éxitos que casi nos parecen nuestros de la alegría que nos da, ¿verdad, Carmen? Pues la verdad es que sí. es que lo son, realmente. Javi, que lo hemos pasado muy bien, que se nos va el tiempo. Pero sabes que quedan muchísimas rutas todavía por recorrer. Eso es lo maravilloso, que, claro que una sí. ruta abre el camino a la siguiente. Vamos con las noticias. Hasta mañana, amigos. Un abrazo fuerte.